Bienvenidos a un episodio más de Pisalud. En esta ocasión tocaremos el tema sobre el cáncer de mama. En 2020, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte en México. En el mundo, ocupa el quinto lugar en muertes de mujeres. ¿Cómo identificar este tipo de cáncer? ¿En qué casos es necesario retirar el seno? ¿Cuál es la mejor forma de prevenir este tipo de cáncer? Para profundizar, tenemos con nosotros a la doctora Mayra Montes, uroginecóloga adscrita al Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, Laura. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con esta charla. Gracias por acompañarnos, doctora. Justo queremos profundizar más sobre el tema del cáncer de mama, pero creo que nos podemos ir desde el inicio. ¿Hay diferentes tipos de cáncer de mama o es solo un tipo de cáncer de mama? Pues hay diferentes tipos y depende de su localización. O sea, el nombre que van a tener depende de las células que están afectadas dentro de todo lo que compone la glándula mamaria. Y ya dependiendo dónde está la afectación, pues se le da el nombre. Hay unas estructuras que se llaman lobulillos, otros que se llaman conductos y el tejido conectivo que rodea la mama. Los lobulillos son como donde se produce la leche materna, los conductos por donde sale y el resto del tejido conectivo como grasa, vasos, todo, es lo que soporta toda la mama. Entonces, dependiendo de dónde ocurra la alteración de las células, es donde se produce el cáncer. Ok, ¿y qué diferencia tienen? Por ejemplo, ¿es más agresivo uno que otro o es nada más justo la localización del mismo? Puede ser todas estas opciones, o sea, depende de la localización, pero también depende del grado o la estadificación que tiene en ese momento. Hay cánceres que pueden ser in situ, quiere decir que están dentro de un área celular específica, que no han invadido otras áreas o que no se han ido fuera del tejido de esa parte de la mama. Entonces es más efectivo o más rápido o el tratamiento que puedes dar en ese momento cuando un cáncer está muy localizado y que no se ha hecho, No se ha esparcido. no se ha esparcido o que no ha producido metástasis. Ok, doctora, justo sabemos toda la parte de prevención que debemos de autoexplorarnos, pero ¿qué exámenes son los que tenemos que hacer para saber si tenemos cáncer de mama cuando tenemos alguna sospecha? El básico sigue siendo la mastografía. Debe de ir siempre acompañado de ultrasonido de mama, los dos. Ese es un estudio ya específico que se hace a partir de los 40 años de manera rutinaria en todas las mujeres y debe ser anual. Dependiendo de la estadificación del resultado, puede ser a los 6 meses o al año. Y parte importante es la exploración. La autoexploración cada mes, 5 días después de la menstruación, que es cuando la glándula está más descansada, para que todas las mujeres conozcan su mama y sepan detectar si hay algo. La exploración anual con su control ginecológico, que debe acudir con su ginecólogo para que haga la exploración más específica y se palpe si hay alguna anormalidad, junto con su control mastográfico, que es el ideal y sigue siendo el estándar para la mayoría de riesgo de la población general. La mastografía, ¿cómo es? O sea, yo llego y me la van a realizar ¿y qué va a pasar? La mastografía es como una radiografía de la mama, pero obviamente por las características propias que tiene la glándula, pues requiere de un instrumento que comprima esa mama. Tal cual son dos piezas que van a aplastar la mama. Pero no provoca un dolor intenso agudo, es una molestia tolerable y las toman en diferentes proyecciones. Una para que se vea como de arriba hacia abajo y otra que se vea lateral, para que pueda valorarse tanto la glándula, pectoral, región axilar y detectar si hay ganglios o otras anomalías. Ajá. Entonces, básicamente es una radiografía de nuestras mamas. Así es. Ok. Cuando el resultado de este tipo de estudios sale positivo a cáncer, ¿qué sigue? ¿Cuál es el tratamiento que suelen tener estas pacientes? El resultado de una mastografía te va a decir como la sospecha. Ya, definitiva. Hay diferentes estadificaciones que se llaman BRAFs. El 0 es cuando no es concluyente, el 1 normal, el 2 cambios benignos, el 3 cambios aparentemente benignos con sospecha, que puedes hacerlo a corto plazo. Grado 4 tiene subdivisiones, a que es altamente sospechoso.
Grado 5 es un cáncer ya diagnosticado y 6 es control de cáncer. Ok. Generalmente a partir de un grado 4 consideras mandar a biopsia. Y generalmente ya lo mandas directamente a un oncólogo. No Ok. porque pienses que ya sea cáncer, sino que tienes toda la visión oncológica Ajá. para detectarlo a tiempo o para hacer lo que se deba. Entonces procede una biopsia. O sea, el estudio en sí no te va a confirmar cáncer al 100%. Tienes que mandar a biopsia y hay diferentes tomas. Biopsia por arpón, que literal se encaja una aguja en la sospecha de la lesión y se hace una cirugía y se extrae ese pedacito. Ok. O una biopsia por aspiración o una biopsia dirigida. Y esa la manda al patólogo y ahí nos confirma si hay o no cáncer. Una vez que se tiene esto, pues se tiene que analizar específicamente el tamaño, localización, estadificación, para saber qué tratamiento se le va a ofrecer a la paciente, que ahí es la diferencia en los tratamientos. Entonces, doctora, la biopsia es justamente el tomar un pedacito de esta sospecha que vimos en la mastografía. Así es, se toma una muestra y esa se manda a patología. Y el patólogo hará todo lo pertinente para tomar un diagnóstico ya definitivo, para que nos pongan nombre y apellido a ese cáncer. Justo cuando ya tenemos definido qué nombre, qué apellido, en qué estadio está, ahí es cuando se define el tratamiento. Sí, bueno, un poquito antes de eso, o sea, tienes el diagnóstico histopatológico y tienes después que estadificar a la paciente. Ok. O sea, si te detecta sea in situ, o sea, un cáncer in situ, que nada más está la lesión ahí en esa Localizado. muestra localizada, de todos modos tienes que hacer estudios de extensión, porque un cáncer puede irse de metástasis a otros órganos en el cuerpo de la mujer y el más común puede ser pulmones. Entonces tienes que hacer estudios de extensión, que puede ser hasta tomografías de todo el tórax para ver área pulmonar y encontrar algún otro dato de sospecha. Hay incluso otros tipos como de análisis que hacen en búsqueda de ganglios. Se llama ganglio centinela. Ya no se usa tanto, pero sigue dando buena información. Usan como medios de coloración, medios de contraste, que se inyectan en toda la trama linfática. La linfa son esas estructuras que llevan todos los tóxicos de la mama hacia afuera en la axila. Y si hay un sitio de activación de esos ganglios, se va a pintar. Entonces sabes que ese cáncer puede estar hasta esa línea ganglionar. Ah, ok. Y con esto te lleva a que puedas hacer finalmente un plan quirúrgico adecuado. Ok, ¿todos los pacientes pasan por un plan quirúrgico? Todos deben de tener un plan quirúrgico. O sea, tú no puedes meter a la paciente a cirugía nada más porque una biopsia salió positiva y ya, vámonos a operar. No. Tienes que sentarte con la paciente, a platicar con ella, hacer todo un consenso con el oncocirujano, el oncólogo, el radiólogo, obviamente la paciente, sus familiares, para que sepan todo el margen de protocolo que se debe de hacer. O sea, no nada más es entrar a quirófano y ya. Hay un después, hay un transquirúrgico y hay un postquirúrgico, que es importante abordarlo. ¿Y todas las pacientes que tienen cáncer de mama son operables? O sea, ¿todas van a cirugía? No, si tenemos ya cánceres avanzados, no. El manejo puede llegar a ser paliativo. O sea, puedes hacer quimio o radio para reducir esos tumores, pero si ya tienen metástasis en otras áreas, que no va a tener ningún resultado el que le sometas a una cirugía quitándole la mama o quitando la tumoración, si ya hay afección ganglionar, pulmonar, en otras áreas del cuerpo. Finalmente, esos manejos ya son cánceres invasivos y que la paciente se somete a tratamiento paliativo. Entonces, haciendo como un pequeño resumen, ¿de qué depende el tipo de tratamiento que se use? Porque sabemos que existe la radioterapia y existe la quimioterapia. ¿De qué depende? O sea, como para hacer un resumen. Va a depender del grado de estadificación del tumor. O sea, qué estirpe sea, en dónde está localizado, qué tamaño tenga, los deseos de la paciente como factores de riesgos agregados. Por ejemplo, esto es una cosa muy importante. No es lo mismo una paciente que sea su primera vez que tiene un diagnóstico de cáncer a que tenga antecedentes familiares, que la mamá haya tenido cáncer, que una hermana haya tenido cáncer. Si eso ocurre en línea familiar es devastador el diagnóstico y tienes que ser más radical. Tienes que someter, aunque por su estadificación no corresponda del todo,
pero teniendo factores de riesgo aunados a tu patología, pues tienes que resolverlo más radicalmente y ya dirigirte a hacer mastectomía, por ejemplo, quitar toda la glándula. Hay varios antígenos que se marcan y se estudian en pacientes con antecedentes, que esto también es una forma de saber si vas a padecer cáncer o no. De hecho, en la farándula hay una artista que causó controversia por esto, Angelina Jolie, que ella tenía antecedentes de cáncer de mama y se hizo ella por gusto, obviamente, los marcadores BCR1 y el 2, que nos habla de cáncer de mama y cáncer de ovario. Teniéndolos presentes, tienes el riesgo de tener cáncer en el 90% de probabilidad. Si te dicen eso, ¿qué haces tú? Aunque no tengas ninguna lesión, aunque tu estudio esté normal, pues te puedes someter a una mastectomía subcutánea y te pones implantes. Y ya te quitas tu factor de riesgo por tener ese conocimiento de esos factores que están en ti. Cuando esos factores están presentes, entonces es el 90% de riesgo de padecerlo. Así es, en algún momento de tu vida. Ajá, o sea, que no puedes saber, sí o sí. pero tienes el 90%. Que es casi seguro, ¿no? Casi seguro, así es. Ok. Y en este caso, por ejemplo, la mastectomía funcionó como medicina preventiva. En este caso con ella sí, por eso era la controversia. Que si está estipulado o no que se hagan mastectomías preventivas. Pero al final es decisión de la paciente. Si tiene todos los factores de riesgo y positividad de los antígenos, pues lo vas a tomar. De los genes, se llaman genes. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay varios, o sea, los más importantes son los que no se pueden modificar, porque a pesar de que hagas lo que hagas, pues vienen encaminados. Los más importantes van a ser la edad, o sea, el envejecimiento va a ir aunado a que aumente el riesgo de padecer cáncer. Por eso tenemos que hacer la mastectomía después de los 40. Mastografía. Perdón, mastografía. La mastografía a partir de los 40. Y si hay antecedentes familiares de que haya habido cáncer, 10 años antes del diagnóstico del familiar. Si el familiar lo tuvo a los 40, pues deberían de iniciar a los 30. Y así lo vamos recorriendo. Y así vamos recorriendo. O sea, la mastografía está hecha como para mamas no tan densas, pero se debe de hacer cuando hay un diagnóstico. Se hace el ultrasonido y hay una variante de la mastografía que se llama tomosíntesis, que es una tomografía de la mama con cortes muy delgaditos que ayudan a saber milimétricamente si hay o no alguna lesión en esa área. Ok, como más en específico. Y hay pacientes que automáticamente se ve la mama muy densa y la pasan a tomosíntesis para tener mejor diagnóstico. Entonces, la edad, mutaciones genéticas, lo que decíamos sobre los genes, que seas portador de esto te va a dar pues el riesgo de tener cáncer más fácil. Tu historial reproductivo, que hayas tenido tu primer hijo después de los 30 años, el que no haya habido o no hayas podido amamantar, porque amamantar es un método de protección, antecedentes directos de cáncer de mama, mamá o hermanas de línea directa, tratamientos previos con uso de hormonales por alguna situación o que hayas tenido mucho uso de anticonceptivos. Exposición a un medicamento específicamente que se llama dietiletilvestrol, que se usaba en los 90s como tratamiento para evitar abortos espontáneos. Entonces se usó mucho tiempo. Esas mujeres que fueron sometidas a ese medicamento tienen más riesgo de padecer cáncer. Esos son los que no puedes modificar. Hay otros que también tienen riesgo, pero que los podemos modificar y que nos ayudan como preventivos hasta cierto punto, que son el sedentarismo, o sea, más activos, ejercicio, la alimentación, todo eso tiene que ver. La obesidad se ha relacionado cada vez más al cáncer, entonces hay que reducir esos índices de masa, el evitar consumir hormonas, el tener, obviamente, si tienes la oportunidad de tener un hijo antes de los 30, pues lo tienes, tratar de amamantar, cosas que puedas modificar, para que sea menos la probabilidad de un cáncer. Ok, doctora, cuando se hace justamente este retiro del seno, ¿cómo es para la paciente? O sea, obviamente es una parte importante, pero volviendo a este tema, lleva toda la parte de estudio clínico. ¿Cómo funciona? Lleva la parte de estudio clínico y aparte lleva la evaluación psicológica. El manejo es multidisciplinario porque lleva también psiquiatría y psicología. La parte de las glándulas, o sea, las mamarias, es una condición femenina, es tu sello. Hay pacientes que les deprime y es devastador perder sus mamas.
O sea, tienen que primero someterse a una valoración y entender por qué van a perder sus glándulas. Si prefieren perder glándulas mamarias o su vida. Así de intenso llega a Ponerlo en ser. una balanza. Entonces, antes de someter, obviamente habrá pacientes que puedan tener más tiempo y otras no, que tengan todas sus sesiones terapéuticas para que puedan someterse a una mastectomía y lograr verse al espejo con una herida y sin su mama. En algunos casos unilateral y en otros casos puede ser bilateral. Entonces es impactante, es devastador y la paciente tiene que estar con sus sesiones de psiquiatría y psicología de la mano para poder sobrellevar esto. Y aunado a ello viene tratamiento también de radiología y de quimioterapia. Sí, así es. Dependiendo si hay conducta oncológica que va a determinar que primero se someta a radio para disminuir algo el tumor o previamente hacer quimio o radio, dependiendo también del resultado. Puedes hacer, quitar un pedazo de la mama que se llama cuadrantectomía, si el tumor así lo permite, o quitar toda la glándula. Cuando ya tienes el histopatológico, que es esa muestra ya extraída de tejido mamario, se analiza bioquímicamente y se sabe si tienen receptores o no. Eso también es importante. Esos receptores van a ayudar al manejo posterior. Si tiene algún receptor para estrógenos, progesterona o otro que es como de crecimiento celular, si están activos es bueno porque va a responder a quimio y radio o a tratamiento hormonal. Si no los tienen, pues nos da riesgo que sea un poquito más complicado el manejo posterior. Responden a quimio, eso es una ganancia. Ok, entonces, ¿cómo influyen estos receptores hormonales que nos comenta? Imagínate que son como candados. Esa glándula tiene candados y están cerrados con esos receptores. Si están presentes, tienes la oportunidad de usar una llave específica contra esos candados. Okay. Si tiene receptores a estrógenos, pues vas a usar medicamentos antiestrógenos. Si tiene receptores para progestágenos, vas a usar un medicamento antiprogestágeno. Y si tienes receptores de los HERS2, pues vas a usar medicamentos anti esos receptores de crecimiento. Y la paciente va a responder mejor, porque puede haber alguna implante celular canceroso en algún lado y para eso sirve la quimio y la radio. Ok. Queremos, sobre todo en este tipo de programas, fomentar la parte preventiva. Entonces ya vimos que hay factores de riesgo que no los podemos modificar, que ya vienen incluso en nuestros genes, pero hay otros que sí. ¿Cómo además podemos prevenir que esto no nos pase? Pues ahora sí que lo importante de llevar a casa en este tipo de conversaciones es eso, la conducta de tu evaluación anual ginecológica. Saber conocer tu cuerpo, o sea, entenderlo, tocarlo, saber qué pasa cada mes porque la mama cambia con cada día del ciclo, que conozcas y puedas detectar a tiempo algo tú, que digas, esto no estaba, no me dolía, no lo tenía, voy a que me revisen. O al año en que tenga mi Papá Nicolau, mi exploración de mama, mastografía, si yo tengo más de 40 años o 40 años en delante, acudir. Eso es lo que tenemos a la mano. O sea, nada nos va a salvar más que esto. Tu Papá Nicolau, tu mastografía y tu exploración ginecológica anual. Es lo más grande. Aunado a todo lo demás que ya hablamos, ejercicio, dieta y estar en esas cuestiones cuidando lo que podamos de nuestra salud en general. Y en estos casos, por ejemplo, lo que nos ayuda es a detectarlo en etapas primeras, en las primeras etapas. Así es, ese es el objetivo, detectar oportunamente cáncer en etapas iniciales, porque el cáncer, así tal cual el eslogan, cáncer de mama es curable, detectado en etapas tempranas. Ok, muy bien, nos quedamos con esa reflexión, doctora. Muchísimas gracias por apoyarnos y por dejar mucho más claro este tema para nosotros y para nuestros oyentes. Entonces, le agradecemos que nos acompañe. Al contrario, muchas gracias y un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguir a Pisa Farmacéutica en sus redes sociales y nos vemos al siguiente episodio. Bye.